Bueno, muy buenas tardes. Vamos a continuar en el desarrollo de lo que es la materia de las prácticas laborales. Hoy agotando lo que es el contenido programático en la materia de lo que son estas prácticas. Ustedes pues tienen una serie de investigaciones en el caso de hacer las actividades evaluativas, con el cual pues hemos podido ir complementando lo que es la materia práctica. Una parte de los que pudieron asistir a alguna audiencia, los que pudieron estar acá y tuvieron esa posibilidad, pues bueno, saben que es de gran provecho para los que pudieron asistir a ella. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar de otro concepto, que es un concepto básico pero fundamental en cuanto a lo que es esos conceptos que van a ir dentro de lo que son las prestaciones sociales y todos los demás conceptos laborales que cuando existe una relación de trabajo, pues siempre deben ir dentro de las liquidaciones de los trabajadores eh, para cualquier tipo de patrón o entidad de trabajo. Entonces, en estos casos, vamos a ver en primera instancia lo que es el artículo 131, la obligación que como ustedes deben de conocerlo, deben haber visto en lo que es el tema de la ley y la parte sustantiva, la materia sustantiva referida en esta materia, pues ustedes ya deben de conocer que en estos casos siempre las entidades de trabajo deben dar al final de año una retribución con respecto a lo que son toda esta parte de lo que son las distribuciones de las utilidades de la empresa para los trabajadores. Allí, en este artículo, vamos a conseguir la obligación de que, en el cual pues, debe tener como un límite mínimo el equivalente a 30 días y como un límite máximo el equivalente a 4 meses. Cuando el trabajador pues, esté, en este caso, trabajando o laborando todo el año, ¿sí? O un año ininterrumpido de trabajo. Estos beneficios, pues bueno, se van a establecer eh, determinando lo que es los beneficios líquidos de lo que es la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley del impuesto sobre la renta. Esta es la parte de la distribución, que es la que pocas veces se aplica, porque entonces el 15% de las utilidades de entre todos los trabajadores para los efectos de determinar cuál es ese porcentaje en base a las declaraciones que hace la entidad de trabajo ante el CENIAT. Entonces, en base a ellas, a esas declaraciones, se saca esto. Pero por lo general, lo que siempre se calcula y se determina a los efectos en diciembre de pagar es el bono de fin de año, que es igualmente establecido o determinado por 30 días de salario. Esto ocurre cuando ya el trabajador pues, ha estado todo el año trabajando para la empresa. Pero ¿qué ocurre si un trabajador no estuvo todo el año? Pues como ustedes ya vieron, aplican la misma fundamentación de los conceptos que ya vimos anteriormente, aplican esa fundamentación también para las utilidades, es decir, son conceptos que se pueden calcular de manera fraccionada, conceptos que se pueden calcular de manera fraccionada. Entonces, pues allí lo vamos a tener.
esa situación. Sí, y en este caso, a ver, lo mismo que le dije en la oportunidad de la oportunidad anterior, de la sesión anterior. eh, así son, tienen que ser por días o por meses completos para que se atribuya el concepto y pueda ser pagado como tal. Entonces, en esos casos, tiene que ser el concepto completo, que si trabajó 3 meses y 21 días, tenemos que sacar la fracción correspondiente a 3 meses. 3 meses y 21 días, 3 meses. Y así sucesivamente. Son por meses completos equivalentes a un mes a 30 días de salario, a 30 días calendarios. Entonces, esto para que tengamos muy claro, aplica el mismo concepto a los efectos de que podamos efectivamente eh, calcular esta situación de las utilidades. Entonces, ya tenemos cuál es el límite mínimo, cuál es el límite máximo, cuál es la bonificación de año, cómo se pueden calcular, cómo son las utilidades fraccionadas y cómo se calcula. Si colocamos entonces un ejemplo y decimos que un trabajador inició en lo que es en enero del año 2024. Entonces el trabajador inició en enero del año 2024 y por determinadas circunstancias, al día de hoy, el trabajador está terminando la relación de trabajo, bien sea por cualquiera de los motivos que ustedes conocen, de conformidad con el artículo 78, 79 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Entonces vamos a hacer en base a ese cálculo. Inició enero del 2024, culminó en esta fecha, 25 de julio del año 2025. ¿Qué podemos decir en primera instancia? Que bueno, ya en teoría el año 2024 ya debieron habérselo cancelado en diciembre del año 2024, pero supongamos en este caso que no se lo han pagado. ¿Qué hay que determinar? Bueno, dependiendo del salario del trabajador, dependiendo si es un salario que es fijo o es un salario variable, pues dependiendo de esos dos escenarios, se van a calcular las utilidades. Se van a calcular las utilidades. Si el salario es un salario que es variable, y cuando yo digo salario variable no quiere decir que el monto que se perciba es diferente, sino que está compuesto por diferentes incidencias salariales, bonificaciones o como se quiera llamar, pero que son constantemente recibidos por el trabajador, en el caso por lo menos de los trabajadores comisionistas o otro tipo de trabajadores que su salario depende de porcentajes por venta o cualquier otro tipo de comisiones, pues eso se refiere a los salarios que son variables. No quiere decir que esa sea su única parte, puede que tenga una base y esa base se suma a esas comisiones o a esas bonificaciones que pueden ser variables y allí, pues entonces tenemos lo que es un salario variable. Si es un salario fijo, en el sentido, vuelvo y repito, el hecho que sea fijo tampoco quiere decir que, que en ese caso es que el número que reciba cada quincena o cada semana o mensualmente sea variable, sino que no esté compuesto a lo que ya le acabo de explicar del salario variable. Entonces, por ejemplo, un caso de un salario fijo, que los montos, por decir, en bolívares sean todos los meses distintos, pues son salarios fijos que están, como ya sabemos, que es la actualidad del país, utilizando como moneda de cuenta, como moneda de referencia, el dólar o el dólar en el caso
más visible que nos muestra el Banco Central de Venezuela. Entonces, pues póngale que al trabajador le ofrecen $100 o 100 euros mensuales y eso va a estar siempre pagado a la tasa del momento del pago en bolívares, su equivalente en bolívares. Entonces, para que sepamos diferenciar ambos tipos de salario y no solo eso, sino que existe esa posibilidad de cómo hacer. Entonces, volvemos al ejemplo. Supongamos que al trabajador no le pagaron en el 2024, en diciembre del 2024, lo que le correspondía por este concepto. Pues sería en este caso tener el salario normal diario, sacamos el salario normal diario, lo vamos a multiplicar por cuánto número de días. Pues en principio lo vamos a hacer por lo mínimo que nos establece la ley, que son ¿cuántos? Serían los 30 días de salario por este concepto, multiplicamos y nos va a dar un número. Ese número es el que tienen que pagar en el dado caso que no le hayan pagado nada. Supongamos que existe un salario variable y ese salario variable o mixto, pues no fue tomado en cuenta en su totalidad. Supongamos que tiene un salario compuesto de varias incidencias y solo le tomaron el salario base, solo la base. Si le tomaron solo la base, entonces póngale que le hayan pagado al trabajador una parte, pero hay que calcularlo con el salario normal efectivamente vengado por el trabajador y lo que ya le pagaron, pues se le deducirá, se le hará la deducción respectiva y allí habrá una diferencia para pagar. Entonces, eso en ese caso. Ahora, en el ejemplo que estamos hoy, estamos en este ejemplo que estamos haciendo en este momento. Aquí, pues entonces, si el trabajador va a utilizar hoy, pues estamos diciendo que ya van 7 meses y 25 días que han transcurrido. En este caso, como son este, 7 meses y 25 días, tenemos que hacerlo a 8 meses o a 7 meses. En este caso, mes completo, tenemos que hacerlo 7 meses. Entonces, allí vamos a verificar que lo que hay que hacer es lo que yo le explicaba en la anterior oportunidad, hacer o una regla de tres o un procedimiento directo como el que está allí plasmado en la presente lámina. Es decir, ¿cuántos días les corresponde por este concepto? Son 30 días de salario por año. Entonces vamos a dividir 30 entre 12. Esto nos va a dar un número, el cual lo vamos a multiplicar por la cantidad de meses completos trabajados. Entonces, si lo hacemos allí, tenemos que tener a la mano tenemos que tener a la mano lo que es una calculadora y vamos a decir 30 entre 7 nos va a dar 4,29 redondeándolo. 4,29 lo vamos a multiplicar por el salario normal diario y allí nos va a dar una cantidad. Ese es el procedimiento para hacer el cálculo de las utilidades. Supongamos, lo vamos a hacerlo con el procedimiento si se quiere más largo, pero haríamos la mismo de lo que es eh, la regla de tres. Si en 12 meses me van a corresponder 30 días, en, eh, en tanto en 7 meses, ¿cuánto me va a corresponder? Voy a multiplicar en cruz y divido, y luego divido. Entonces multiplico el 7 por 30 y lo divido entre 12 y me va a dar la cantidad de la misma forma. Entonces, esto con respecto allá vamos avanzando más rápido en el sentido de que ya vimos la fundamentación de las operaciones matemáticas
para cómo obtener ciertos resultados y cómo hacer ciertos procedimientos que aplica para las vacaciones, que aplica para el bono vacacional y que aplica para las utilidades y es una regla general para el cálculo laboral. Vamos a seguir aquí avanzando y vamos a hablar ahora de lo que son las prestaciones sociales. Prestaciones sociales que vamos a conseguir, como ustedes conocen, en la Ley Orgánica de Protección, perdón, en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, eh, que conseguimos en ese artículo pues, 142, en donde nos habla de la garantía de las prestaciones sociales. En este artículo 142, la ley me dice y establece ¿cuánto me va a acreditar por este concepto al trabajador? ¿Cuánto se le va a acreditar al trabajador? Eh, el depósito que se va a hacer va a ser de 15 días de salario por cada trimestre con base al último salario de vengado. Entonces allí el patrón va a depositar eso en lo que es en la cuenta del trabajador. Quiero decir, depositar en cuanto a lo que es no es que se lo va a dar directamente, sino que va a ir en la acumulación de su contabilidad o bien sea dependiendo de lo que escoja el trabajador, de las posibilidades que me da la ley de cómo se puede utilizar. Entonces son 15 días de trimestre, 15 días de salario por cada trimestre, calculado entonces a ese último salario y se acredita ese el derecho a ese depósito para iniciar el trimestre. Luego de tener luego de pasar el primer año de servicio, en ese año de servicio se le van a dar como bonificación 2 días de salario y estos van a ser acumulativos anualmente hasta 30 días de salario. De esos 2 días, de 2 días, 2 días, son acumulativos hasta 30 días de salario como límite máximo que me establece la ley. Hay dos formas de hacer los cálculos. La primera, esa que lo vemos en el 142 literal A, el cual en ese literal A, pues vamos a ver que son trimestralmente 15 días por el salario del último de ese trimestre, esos 15 días acreditados. Y hay otra forma que es el famoso recálculo, que lo vemos en el literal C, que es cuando pues, termine la relación, bien sea la causa que sea, las prestaciones van a ser a 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a 6 meses y con el último salario. Ya lo vamos a ver aquí, un ejemplo mejor de ello. Pero, ¿cuál es la diferencia? El A va a ser en el año, van a ser 60 días, pero esos 60 días van a ser divididos, que cada 15 de cada trimestre va a ser con el salario correspondiente al final de ese trimestre. Pues es que el salario, sobre todo acá en Venezuela, en el primer trimestre, pues por 15 días va a ser seguramente muy inferior al que se le aplica en diciembre. Entonces, por eso se aplica el recálculo se pudiera aplicar si da mayor, el de los 30 días de salario por el último, perdón, el de 30, sí, el de 30 días de salario, pero por el último salario, ¿sí? Y también aplica si es mayor a 6 meses, también aplica 30 días adicionales. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Entonces, eso por un lado. El trabajador, pues, va a escoger de cuál de esos dos, no va a escoger, el que dé mayor, pues el que le aplica por este concepto para ser pagado. Si la relación de trabajo termina antes de los 3 meses, igual le corresponden 5 días de trabajo por cada mes trabajado o fracción. El pago de esas prestaciones sociales, la ley me establece que debe ser dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación laboral y en el caso de no cumplirse, pues va a generar interés de mora a la tasa activa
del Banco Central de Venezuela. Esta, esta depósito que les comentaba al principio, que van a ser trimestrales y anuales, se pueden hacer en un fideicomiso individual, se puede hacer en un fondo nacional de prestaciones sociales o en la contabilidad de la empresa. Esa garantía, pues, podrá ser acreditada, en dado caso, a la contabilidad de la empresa, si así lo establece el trabajador. En teoría, el trabajador debe decidir con cuál opción quiere hacer. Entonces, eso para cumplir con uno de los requisitos que me establece la ley. Vamos a verlo en una tabla, ¿sí? Siempre que nos llegue un caso, todos los casos tienen su particularidad. El común de las personas consideran que todo es una estricta operación matemática y ello no siempre es así. Esto no siempre ocurre, esto no es un 2 más 2 siempre en los casos laborales. Y tiene sus particularidades, y tiene sus detalles, y tiene sus aristas que hacen que cada uno de los casos, así sean prácticamente en la misma empresa, pero por diferentes circunstancias, pueden tener cálculos que son distintos. Por ejemplo, y les iba a comentar. Hay que hacer los dos cálculos a ver cuál da más, el del literal A o el del literal C, el que dé más el que le aplica. Ahora, si vemos esta tablita, cuando veamos esta tablita inicial de arriba, vamos a hacer referencia de que estamos en presencia de lo que es una, una tabla de literal A. En la literal A vamos a conseguir lo que es este. El salario devengado mes a mes por el trabajador. Salario devengado mes a mes por el trabajador. Allí tenemos que tener claro para hacer ese cálculo que debemos conocer el salario del trabajador mes a mes. A veces es una tarea un poco tediosa para los trabajadores, pero pues la ley me exige esta situación de hacer esos cálculos. Entonces, Eh, una vez, por lo menos en el caso este, que está en el 2021, que ingresa en el 2021, similar al que hablamos ahorita del 2004, pero aquí vamos a decir que es solo el 2021, pues entonces, ¿cuándo le corresponde la acreditación de los 15 días del literal A? Si comenzó en enero, le corresponden en marzo. Y en marzo le van a acreditar esos 15 días y se va a hacer la multiplicación matemática del salario integral. Ojo, recuerden, el 142 lo que es las prestaciones sociales como antigüedad me aplica con el artículo, con el salario integral. Es decir, el salario básico o el salario normal dependiendo de cuál sea el caso, más las alícuotas de bono vacacional, más las alícuotas de utilidades, y la suma de ese salario normal diario más estas dos alícuotas me va a dar un salario integral diario. Por ese salario integral diario es el que me va a dar, el que vamos a multiplicar por el número de días y me va a dar un monto del mes. Ese monto del mes va a generar unos intereses, se va a hacer la operación matemática para obtener cuánto es el monto de intereses al mes y así sucesivamente va a ir lo que se llama aumentándose como tal esa situación. Va a ir aumentándose los salarios a medida de que lo que es la prestación social acumulada, dependiendo de cada uno de los 15 días que se van aplicando en el respectivo cálculo. Entonces, esto a los efectos de que veamos cómo se puede ir haciendo esa situación en una tabla para ello. Luego, al final,
por lo menos acá me da que por concepto me da 4,46 si yo voy y hago esa en el día de recálculo, póngale que sea un año, si es solo un año, pues entonces sería el último salario integral diario por 30 días, un solo año. ¿Cuál sería el caso del recálculo que me aplicaría los 30 días y no tenga el año completo? O sea, los 30 días adicionales y no tenga el año completo. Pues en el caso, como lo vimos, de que sean más de 6 meses y si el trabajador, en el caso que ya me acabamos de mencionar, si el trabajador ingresó en enero del 2024 y está culminando en la fecha de hoy, pues entonces, ¿cuánto tiempo de servicio tuvo? Todo 2024 ya llevamos un año y tenemos que si está terminando hoy, ya tenemos que ya trabajó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y parte de julio. Serían, perdón, sí, y parte de julio, entonces serían 6 meses y 25 días. Si el trabajador tiene esa antigüedad desde enero del 2024 hasta julio del 2025, pues tenemos que hacer una operación. Eh, ya sabemos que es un año y aplica los 30 días de la fracción del año en que está terminando. Evidentemente, si son más de 6 meses, aplica los 30 días. Entonces, esos 30 días adicionales, entonces en ese caso serían días de recálculo, 60 días de recálculo por el último salario diario integral. Último salario integral del día. Es lo mismo. Último salario integral del día. Con ese último salario multiplicamos los días, o multiplicamos ese último salario por el número de días de recálculo y eh, obtenemos así como tal lo que es lo que es esta situación de cuál sería el monto por este concepto. Vemos cuál de los dos montos nos da más y ese es el que vamos a aplicar para lo que es las prestaciones sociales. Recuerden que a los efectos de que cuando las relaciones de trabajo culminan por, por despido injustificado, lo que dé por concepto de prestación social va a ser la misma cantidad que se le va a pagar al trabajador por indemnización. Con esta cantidad equivalente de la prestación social, va a ser esa misma cantidad el equivalente a pagársele en el caso de indemnización por despido injustificado. Entonces, esto para que tengamos muy claro la parte de este concepto tan importante como lo es la antigüedad. Al principio les hablaba de un depósito. Y se, perdón, perdón. Se puede malinterpretar en el sentido de que cada vez que se van generando estos 15 días trimestrales debería depositárselo al trabajador. Sí, ya vimos las opciones antes, cuáles. Pero sí tiene el trabajador un derecho a que esto que se va acumulando y que en teoría solo se paga al finalizar la relación de trabajo tenga su excepción en el sentido de que pueda existir anticipo de prestaciones sociales. Esto puede ocurrir hasta un porcentaje que es el 75% de lo depositado y acreditado en esa garantía de prestaciones sociales y puede ser por ciertas circunstancias expresamente establecidas en la ley, es decir, de manera taxativa, es decir, allí están especificadas en base a las cuales pudieran darse de conformidad con ley las solicitudes por parte de los trabajadores para los anticipos de prestaciones sociales. En este caso, ¿cuáles son? Ustedes ya las han de conocer, pero vamos a repasarlas rápidamente. Cuando quiera construir o adquirir o mejorar su vivienda, bien sea para sí o bien sea para su familia, esa es una de las posibilidades para pedir un anticipo. Cuando va a liberar una hipoteca o cualquier otro tipo de gravamen sobre la vivienda de su propiedad, también.
existe la posibilidad de que él quiera trabajar, seguir avanzando y superarse, no solo él como trabajador, sino también para su familia. Esa es una posibilidad otra posibilidad para solicitar los anticipos de prestaciones sociales. Y por último, lo que son los gastos de la atención médica y hospitalaria para su misma persona como trabajador, como para su familia. Entonces, allí vemos como tal cuáles son las opciones para pedir el 75% de cuando es una relación larga y se va acumulando de conformidad con los números que nos van dando esta tabla de prestaciones sociales. Entonces, esto para culminar con los conceptos básicos fundamentales en la relación de trabajo, los cuales deben pagar los patronos o entidades de trabajo al finalizar la relación de trabajo. Entonces, ¿cuáles son? 142 prestaciones sociales e intereses, la garantía de las prestaciones, las vacaciones, el bono vacacional y las utilidades. Esos serían entonces los conceptos que no pueden nunca dejarse por fuera para la liquidación de las prestaciones. Vamos a culminar eh, el desarrollo de contenido programático en esta materia, hablando de algo fundamental como lo es una obligación patronal de llevar los recibos de pago. Obligación fundamental que la conseguimos en el artículo 106 y el cual, independientemente, hay personas o hay entidades de trabajo o hay patrón que consideran que no tener recibo de pago lo hace, lo libera, lo libera de responsabilidad. Y muchas veces es la peor opción, por no decir que el 99%. Este recibo de pago, independientemente que diga lo que está ajustado a la realidad o lo que no está ajustado a la realidad, pues este recibo de pago es el medio de prueba fundamental a los efectos de demostrar cuál es el salario devengado por el trabajo. Este recibo de pago, como ustedes observan en el ejemplo, pues debe tener primero la forma a indicar que se está pagando y la forma en que lo está pagando. Es decir, recibo de pago puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual, de conformidad como lo acuerden las partes. Sí, si se quiere, hay ciertas opciones y flexibilidad de cómo llevarlo. También hay algunas empresas que la llevan por catorcenas, es decir, por cada 14 meses, por cada 2 semanas. Entonces, bueno, allí diferentes formas de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué debe llevar ese recibo de pago? La identificación de que se está pagando y la forma, en cuanto periódicamente, la forma en tiempo de cómo se está pagando. Entonces, son recibos de pago, debe indicar aparte cuál es el nombre y apellido, evidentemente, del trabajador o la trabajadora, su identificación, su cédula, cuál es el periodo que se está pagando, dependiendo si es semanal, si es quincenal, si es mensual, puede indicar cuál es el periodo que se está pagando. Indicar cuál es el salario. Unos aplican lo que está aquí evidenciado utilizando una moneda, eh, una divisa o moneda extranjera a los efectos de colocarlo como una moneda de referencia, moneda de cuenta para el pago y pagarlo a la tasa del Banco Central de Venezuela del día en que se vaya a hacer efectivo y eso equivaldría al pago en este caso que pudiera ser un salario, si es quincenal, si es mensual, como les comenté, si es semanal, pues se calcula allí. Debería, pues también, evidentemente, tener la fecha en la que se está pagando y debería tener el valor de la hora de la jornada y el cargo que está ocupando. En este recibo debería estar así dividido por conceptos, es decir, cuál cuál es el concepto que como tal se está pagando, cuáles son las cantidades de días y a cuánto equivale cada una de esas.
de esos conceptos. En este caso, pudiera ser, como lo ven aquí, salario quincenal, si trabaja domingo, si trabaja feriado, si no descansa los 2 días que le corresponde de conformidad con la ley a la semana, si trabaja horas extras. Entonces, todas esas situaciones se aparecen allí. Y si es algo con un salario fijo, pues entonces no hay mayor problema, porque si trabajó pues los 15 días por el salario diario normal, pues nos va a dar el resultado de cuánto le corresponde al trabajador por esas 15 días. Entonces, hay una simple operación en cuanto al número de días por lo que corresponde la asignación diaria, pues nos va a dar cuánto hay que pagarle al trabajador en las 15 días. Pudiera establecerse, como le dije allí, la moneda extranjera y pagada en bolívares al momento del pago. Evidentemente, pues este recibo debería recibir uno al trabajador y quedarse otro con la empresa debidamente firmado por el trabajador. Y pues allí sería el medio idóneo y por excelencia en el cual los patronos de la entidad de trabajo se cuidan las espaldas a los efectos de determinar una obligación, de determinar el salario en primera instancia y luego de cubrir esa obligación que nos establece la ley para patronos y entidades de trabajo. Que, que hay muchos que no lo hacen porque es imposible que se vaya a pagar ciertas cantidades cuando es en el caso de monedas extranjeras que son exorbitantes, que son cantidades que pues se alejan de la realidad. Bueno, hay formas, hay mecanismos a través de los cuales se pueden llevar los recibos de pago y también no se pone en peligro la sostenibilidad de la empresa. Hay formas de hacerlo y pues para todo eso hay que ajustarse y hay que tener la asesoría especializada porque la materia de derecho del trabajo pues es especial como en cada una de sus ramas y la asesoría especializada es fundamental en los efectos de evitar posibles consecuencias en las relaciones de trabajo que puedan existir en cualquiera de las empresas, pues, o quien funja como patrono en cada una de sus presentaciones. Entonces, esto para que tengamos muy claro y pues vamos allí con este punto a ir culminando el desarrollo de la misma. Espero de verdad que haya sido para todos de crecimiento, de conocimiento y en el caso de los que pudieron asistir a la audiencia de juicio, pues ya me lo expresaron y para los que no, que haya podido ser de mucha gratificación en el sentido de lo que es llevar tantas situaciones que vemos en el papel, irlo observando en la práctica. Entonces, bueno, entonces hasta acá vamos a dejar el desarrollo de la presente materia. Eh, Cualquier pregunta o duda, con mucho gusto lo puedo atender por la mensajería instantánea de la plataforma. Y por el momento, pues lo dejo hasta acá. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.